Estimados todos, muy buenas tardes. Soy Franco Norero, CEO de Latam Business Conference, y para mí es un placer contar con ustedes en nuestra audiencia, con gente conectada de diferentes países de la región, de Chile, Colombia, Perú, etcétera. De verdad, tenemos más de 300 registrados y de verdad un gusto poder hablar de este tema. Hoy convocamos a tres expertos de diferentes visiones sobre el tema del sector salud para hablar de interoperabilidad en salud, cuáles son los beneficios para los pacientes, que es un tema muy clave. Todos hablamos de la interoperabilidad de datos desde los estándares, desde el uso de la tecnología, pero acá la idea es profundizar desde el paciente y cuáles son los beneficios para ello. En este sentido, contamos con la presencia de Cecilia Rodríguez, que hoy es asesora de gabinete del Ministerio de Salud de Chile y también fue directora de la Fundación Mueva. Ella tiene la expertise y nos va a dar en profundidad la visión del paciente porque tiene mucho bagaje en este sentido. También contamos con Oscar Guapaya, que es el jefe corporativo de informática biomédica de Grupo San Pablo de Perú. Grupo San Pablo es uno de los grupos más importantes de ese país, donde contienen una cadena de hospitales y clínicas que en el fondo ahí prestan servicios de salud en el Perú, y con Andrés Segovia, que es gerente de desarrollo de negocios de SPAR, el sector salud de Intersystems, que también está muy inmerso en el tema de la tecnología en salud, con vasta experiencia en Chile y también en la región, principalmente en Perú y en Colombia. Y sin más preámbulos, Andrés, te concedo la palabra a ti para que puedas dirigir este conversatorio y sacar el mejor provecho a nuestros entrevistados. Perfecto, muchas gracias, Franco. Oye, primero que nada, darle las buenas tardes a todos los asistentes, a quienes nos acompañan de manera virtual y, por supuesto, a Cecilia y a Oscar. Es un placer contar con ustedes en este conversatorio. Hoy día vamos a estar conversando acerca de cómo impacta en la atención de los pacientes o familia y el sistema de cuidado la interoperabilidad de los sistemas de información. Y acá, fíjense que pasa una cosa bien interesante. Y lo comentábamos antes de partir. De repente a uno le toca estar en hartas conversaciones, discusiones técnicas respecto de interoperabilidad, respecto de los estándares, respecto de la manera del desarrollo de los sistemas de salud de nuestros países en Latinoamérica. Y muchas veces uno habla del paciente como un actor más. Entonces hablamos del paciente al centro, hablamos del cuidado de la atención, hablamos de la continuidad de la atención, porque es tan importante integrar los niveles de atención para cuando el paciente va transitando dentro de la red. Pero pareciera que el paciente es parte de esta discusión como un actor ficticio, como un actor que nosotros lo definimos, que requiere servicios de salud, que se atienden en los establecimientos, pero pocas veces hablamos desde el punto de vista de qué es lo que le pasa al paciente. Por lo tanto, hoy día, una de las cosas que es muy interesante es tener la presencia de Cecilia, porque Cecilia ha liderado, yo diría, los últimos años, la voz de los pacientes en estas discusiones técnicas. Por lo tanto, vamos a poder tener seguramente hoy día una mirada que es un poquito distinta a los conversatorios que habitualmente tenemos. Ahora, como contexto, uno lo que ha ido viendo es que durante la última década, cuando hablamos de interoperabilidad en Latinoamérica, uno termina hablando de esfuerzos y proyectos muy puntuales. Lo que ha hecho AGESIC en Uruguay, lo que impulsó el proyecto de la provincia de Santa Fe en Argentina, lo que trató de hacer también en Colombia el proyecto de la ciudad de Bogotá, pero nuevamente todavía no vemos esto desplegado en toda Latinoamérica, teniendo la tecnología disponible de alguna manera. Por otra parte, vemos que hoy día ya no es tan puntual esto. O sea, es decir, en la última década estaban estos proyectos y uno hablaba siempre de esta experiencia. Pero hoy día pareciera que la interoperabilidad, el tener los sistemas conectados, el que la información del paciente fluya de manera casi natural dentro de los establecimientos de salud, ha ido tomando la agenda, ha ido tomando la discusión pública, tanto en Perú como en Chile tenemos gobiernos relativamente nuevos. En el caso de Perú entiendo que ya 6 meses, en el caso de Chile 1 mes y 2 días, y en ese sentido uno ve en los discursos, uno ve en la idea de los gobiernos y del desarrollo de los países esta conversación.
Segundo, en Chile se han implementado también algunos proyectos de interoperabilidad y hay algunas experiencias que pueden ser replicadas. Está el proyecto de integración de la red del Servicio Salud Sur, lo que son los visores de historia clínica compartida en el caso de atención primaria y los hospitales en servicios de salud talcahuano, o otra experiencia en el sector privado, principalmente hoy día lo que está haciendo Red Salud. Entonces, en ese sentido, ya esta conversación se ha ido volviendo un poco más habitual, ya no es una discusión ajena. Sin embargo, tal como les decía al principio, yo no sé si ustedes comparten esta sensación, pero pareciera que hoy día la discusión sigue siendo institucional. Queremos integrar establecimientos, queremos integrar niveles de atención, pero pareciera que todavía lo que le pasa al paciente, lo que le pasa al paciente crónico, que no siempre está su información de salud, está en la relación con los establecimientos de salud, sino que le pasan cosas todos los días. Esa información pareciera que hoy día no estuviera siendo registrada en ningún momento. Por lo tanto, la interoperabilidad todavía deja de alguna manera al paciente un poquito afuera. Ahora, hay ciertas metodologías, hay ciertas discusiones que hoy día se pueden, o más bien han ido incorporando al paciente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la discusión que se da cuando uno habla de diseño orientado a servicio, que básicamente lo que nos permite es entender las relaciones en todo nivel. Dicho de otra manera, cuando uno arma los mapas de sistema, por ejemplo, comienza a relacionar o a esquematizar todas las relaciones entre todos los actores y o los componentes. Y esto lo que nos permite es salir de las estructuras tradicionales de los establecimientos. Entonces comenzamos a hablar cómo el paciente va transitando en el sistema de salud y cómo su experiencia aparecen otros elementos. En Chile, Oscar, y esto para contarte algo que podría ser una anécdota que no es tan así, aparecen, por ejemplo, la manera en que las familias financian los tratamientos de salud. Y aparecen las comunidades escolares, aparecen los vecinos, aparecen incluso hoy día las redes sociales para poder generar ese financiamiento. Eso es parte del diseño hoy día de los sistemas de salud y es parte de las relaciones que se generan. Y por ahí fluye información que hoy día no se comparte ni queda registrada en ninguna parte. Por lo tanto, desde este espacio, desde esta reflexión respecto de qué es lo que hemos estado haciendo en interoperabilidad y cuál es el rol del paciente, me gustaría poder iniciar la conversación. Ahora, partiendo desde lo más básico, que tiene que ver con cuál es la importancia para ustedes, desde el punto de vista del ciudadano, de la interoperabilidad, pero más allá de lo netamente tecnológico, sino que de la integración de la información y cómo esta fluye en el sistema de salud, pero que proviene desde los ciudadanos. Me gustaría preguntarte o partir por ti, Cecilia, respecto de esta pregunta. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Tal como tú señalabas, este es un tema que a mí lleva varios años apasionándome. Hace un tiempo atrás comenzamos con Abogar en conjunto, sumándonos a un movimiento internacional por las notas abiertas. Pero hoy día también hablo desde un rol distinto, no solo como ciudadana, sino también habiéndome incorporado para llevar a cabo un programa de gobierno, y no puedo, a propósito de lo que tú mencionabas antes y de esta interoperabilidad que a veces nos lleva a conceptos tan técnicos que se olvida de las personas, me parece que es súper importante hacer mención a lo que el mandato que hoy día tenemos, que es dar cumplimiento a un programa de gobierno y que incorpora una palabra que es bien distinta. Ya no estamos, el programa hoy día en Chile no dice vamos a transitar a interoperabilidad, ¿sí? No está usando esa palabra, sino que lo que plantea es asegurar la soberanía. La palabra no es menor, ¿sí? Quiero hacer como soberanía sobre los datos clínicos a la ciudadanía. ¿Y por qué digo la palabra no es menor? Porque cuando hablamos de interoperabilidad hablamos de data, hablamos de sistemas, hablamos de
Fire y esas cosas técnicas que no soy yo quien debe mencionarla, porque seguro voy a decir un concepto errado. Pero cuando hablamos de soberanía, hablamos de un concepto de poder y dónde se aloja el poder, ¿sí? Y eso también es muy interesante porque eso también está, y lo recoge el programa de gobierno, que habla de que un trato digno en salud tiene que ver y reconoce la asimetría de poder que hoy existe y la necesidad de que el trato cambie cuando la rectoría se basa en los derechos que cada persona tiene. Y dentro de esos derechos entonces está esta soberanía sobre los datos clínicos que pertenece a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué digo esto es interesante? Y lo digo desde, incluso podría decirlo como desde dos sombreros, porque me parece, claro, por supuesto que desde el rol que hoy día cumplo me parece fundamental, pero ¿por qué también me seduce como una ciudadana que hizo abogacía para que estos temas aparecieran? Que ya salimos de una discusión de máquinas, salimos de una discusión de cuáles son las cosas que hay que enchufar para que esto opere y decimos por qué, una razón muy profunda de por qué esto debe ocurrir. Y cuando hablamos de entonces las relaciones de poder en salud, podemos empezar a hablar en serio de cómo ocurre un proceso de empoderamiento de un paciente, una paciente, de la ciudadanía, ¿sí? Y cómo entonces se establecen estas relaciones donde lo primero que debemos garantizar es la autonomía. Y cuando hablamos de soberanía de datos, estamos hablando de poder empezar a garantizar autonomía. Entonces me parece que son, a veces uno dice, pero son distinciones lingüísticas, son distinciones más bien ontológicas, desde donde nos paramos a mirar esto. Entonces creo que ahí hay un camino que me parece interesante empezar a conversar y a recorrer desde esta otra óptica, no solo cómo conectamos cosas, sistemas, sino cómo entregamos soberanía a las personas. Es interesante, Cecilia, lo que mencionas, porque pareciera que, tal como tú dices, cuando uno habla de interoperabilidad, pareciera que estuviera sentado desde mirando sistemas y mirando tecnologías y discutiendo respecto de cómo las conecta. Y tal como decías tú, ahí aparecemos o aparecen los expertos a hablar de los estándares de interoperabilidad. Pero cuando yo me paro desde el paciente no tiene esa necesidad. El paciente lo que tiene al final del día es una necesidad de poder conocer, gestionar, transitar, poder disponer de sus datos, que son, tal como tú lo dijiste, a mí me gusta mucho la palabra soberanía, porque en el fondo tiene que ver con un derecho. Y que no tiene que ver con cómo conecto las cosas, es un problema que será de los técnicos cómo lo hacen, pero desde la mirada del paciente es un derecho el que su información de salud pueda estar disponible para cuando lo requiera, sea o no en un evento de atención, que yo más adelante quiero ir a eso, de cómo hoy día los sistemas de salud se han ido construyendo a partir no de problemas de salud, sino de eventos de atención. Pero me parece súper relevante. Quiero aprovechar de preguntarle a Óscar cómo lo ve él, desde su experiencia también, en el caso del Perú, cómo ha sido su experiencia desde este rol en el Grupo San Pablo, que es un grupo bastante importante en Perú, y evidentemente esta discusión está todos los días, seguramente. Sí, primero, gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar al lado de Cecilia compartiendo este momento. Comentar rápidamente algunas cosas. Tomo nota, me gusta anotar cuando estamos conversando, entonces anoté algunos puntos que me parecen bastante interesantes. Lo que ustedes identifican como soberanía o empoderamiento del paciente, creo que es algo que es mucho más sencillo. Para el paciente, muchos de nuestros pacientes ni siquiera entienden el concepto del cuidado personal, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es el simple hecho de que para el paciente lo único que le interesa es la atención, ¿no? Recibir una atención rápida, oportuna y de calidad, ¿sí? Y que le resuelvan el problema. Al paciente no le interesa, mirándolo con un enfoque netamente asistencial como médico que soy, le interesa la solución a la condición de salud. Y si a la condición de salud que él tiene se complejiza este modelo, porque además tiene que no está en la historia, ¿sí? O porque se atendió en el establecimiento A y luego pasamos al establecimiento B y simplemente no hay la información, eso genera bastante desazón para el paciente, bastante molestia, sumado a la condición de salud que ya trae, ¿no?
Entonces, a eso yo le sumaría, que considero por lo menos que en el Perú, ¿no? El mayor problema, no sé si ustedes conocen nuestro sistema, pero es un sistema bastante fragmentado, ¿no? Es un sistema fragmentado que tiene N número de problemas. Tiene por un lado los establecimientos privados, ¿no? Que cada uno ha creado sus propios sistemas. No voy a entrar en detallar sobre qué tiene cada uno, pero cada uno crea su propio sistema y ningún sistema conversa con el otro, ¿sí? En salud o en cualquier cosa, cada uno crea lo que se le ocurre en cada uno de los lados. Por otro lado, en salud ha creado algo que luego dice, para que converse con el sector público. Entonces, es todo, cada uno ha hecho lo que ha podido en cada uno de sus lados. Sin embargo, el ente rector, como Ministerio de Salud, no ha puesto unas reglas claras de juego donde asegure, por llamarlo así, ¿no? Esto que estamos conversando ahorita, que al final termina perjudicando al paciente. Cuento un ejemplo sencillo, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer el Cerro de Pasco. Cerro de Pasco es la ciudad más alta del Perú, 4.300 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Tenías pacientes que van a una IPRES, a un establecimiento de salud a atenderse, y para llegar al establecimiento tenían que pasar 8 horas de viaje aproximadamente, y a la hora de la hora no había información del paciente, y el paciente tenía que regresarse para volver a ser atendido dentro de 2 o 3 días, y todo ese trámite a sumar a la condición de salud que el paciente ya traía, ¿no? Entonces, todo esto simplemente porque tenemos, bueno, lo mismo, por lo menos en el Perú, un sistema fragmentado, ¿no? Cada uno juega por su lado, y sobre eso nadie se centra en lo que también dijo Cecilia, ¿no? En la soberanía o en el empoderamiento del paciente, que es algo que para mí también es crítico. Creo por lo menos que en establecimientos privados el enfoque cambia un poco, porque al final se mira regularmente al paciente como un usuario o un consumidor. Entonces se enfocan un poco más en intentar cautivar o mantener al usuario en esa línea. Pero el sector público, por lo menos, o como sector país en el Perú, creo que estamos bastante lejos, ¿no? Perfecto, perfecto. Me quedo entonces con un par de conceptos. Soberanía, dijo Cecilia. Óscar habló de la necesidad de resolver un problema que tiene que ver con la atención principalmente, que a veces nos pasa en el sector salud, que tiene que ver con esta mirada más de necesidad del paciente de resolver un problema más en el corto plazo. Pero ¿cómo conviven, por ejemplo, la soberanía, o sea, es decir, tener acceso a mi información en todo momento y donde se requiera, con la disponibilidad de recursos del sector, Cecilia, ahí porque está en la lista de espera, por una parte, y el paciente requiere ser atendido? Muchas veces, cuando hablamos de interoperabilidad, hay casos donde nos hemos dado cuenta que en las listas de espera, por ejemplo, incide el no tener la información integrada, y no necesariamente de los sistemas, a veces de los pacientes. Por ejemplo, cuando se suspende una cirugía de un paciente, estaba leyendo una estadística hace unos días que un hospital de alta complejidad tenía en aproximadamente un 3 hasta un 4% de suspensión de cirugía. Y ese porcentaje en la mitad, o sea, es decir, entre un 44 y un 50%, tenía que ver con temas asociados a los pacientes. Entonces, pensaba en cómo, por un lado, tengo la soberanía, pero al no tener esta información de los pacientes muchas veces va impactando en la prestación de salud que quiero entregar. No quiero ocupar la palabra interoperabilidad, como que voy cada cierto rato hacia eso. Pero si yo tuviera, por ejemplo, ese paciente o el sistema de cuidado, su familia, pudiera informar al hospital que el paciente ha estado con fiebre o que no terminó de tomarse en el momento que era adecuado el tratamiento anticoagulatorio, qué sé yo. Por lo tanto, esa cirugía tiene que ser suspendida y ser reemplazada inmediatamente por eso otro paciente. En el fondo, eso nos permite avanzar hacia un sistema que es más dinámico. Pero al no tener esa información de los pacientes integral, pareciera que el sistema también se traba un poco. Entonces, te quería preguntar esto, ¿cómo convive esta soberanía con la mecánica de resolución de problemas de salud que requiere el paciente? ¿O cómo lo ves tú? Yo voy a algo más simple, ¿eh? Porque la cirugía estamos llegando como a un nivel más complejo, Sí. pero pensemos, por ejemplo, simplemente en la educación.
¿sí? Esto es algo que planteábamos desde el mundo de la sociedad civil, cuando tenemos un sistema donde yo puedo ver a mi médico, y esto lo digo como paciente también del área de la reumatología, cada 6 meses, cada 1 año, ¿no? Y yo debo resolver, o sea, esto parte de la premisa, perdonen, voy a ir un paso para atrás, esto parte de la premisa que lo más importante entender es que los sistemas de salud resuelven, y esto también existió en un minuto un mapa que era como una suerte de, ¿cómo se llama lo que tienen los aviones y los barcos? Que es como que esta comprensión de que los pacientes aparecemos en el sistema y después desaparecemos del sistema, ¿sí? Como un Ese radar. el radar, de hecho es la Sí. teoría del radar en salud, ¿sí? La teoría del radar lo que nos dice es que finalmente, claro, uno va al sistema, el sistema nos ve cuando hay episodios agudos. Pero, por ejemplo, hoy día la alta carga que tiene el sistema es de enfermedades crónicas. 9 millones de personas que requieren medicamentos y atención fue lo que decía la última encuesta nacional de salud del año 2018, así que probablemente hoy día estemos sobre esa cifra. Entonces, cuando pensamos en estas 9 millones de personas, el radar deja de ser un mecanismo bueno para dar continuidad al cuidado, porque solo aparece cuando hay un episodio agudo. Pero ¿qué pasa en el 99%, que es esta cifra que nosotros como pacientes siempre hemos mencionado? ¿Qué pasa en el 99% del tiempo restante, donde yo tomo decisiones, vivo una vida y decisiones que a veces ponen en jaque ciertos temas de salud? De salud me refiero a que debo hablar con mi médico, hablar con un tratante, etc. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la soberanía y no pensarlo solo como mis datos son míos y yo hago lo que yo quiero? No, estamos pensando en sistemas integrados donde yo puedo interactuar con el sistema a través de esta data, es la forma en que me vinculo. Porque además de lo que tú decías de la cirugía, a mí permite también que yo pueda contarle cosas a mis tratantes que veo cada 6 meses y que las personas olvidamos. Una de las datas interesantes que ha recogido este movimiento de notas abiertas es la cantidad de información relevante sanitaria que las personas olvidamos, porque está bien que la olvidemos, o sea, esto no tiene que ver con ser o no personas empoderadas de nuestra salud, sino que tiene que ver con que tenemos una vida que va más allá de solo la enfermedad, y justamente lo que busca en el fondo, una buena atención es que las personas vivamos la vida. Cuando hablamos de paciente experto, en el fondo alguien que hace su vida y que siente que goza y disfruta su vida y no tiene que estar pendiente todo el tiempo solo de la enfermedad. Entonces, olvidas datos que son relevantes al momento de la clínica. Entonces, una forma de también no olvidar de los datos es que si yo puedo agarrar esto y registrar, por ejemplo, frente a una crisis, lo que me pasó y lo que hice, 6 meses después o 1 año después incluso, cuando puedo tener esa consulta, mi equipo tratante me puede decir, estuvo muy bien la forma de resolver, o al revés, me pueden decir, eso no, a ver, no fue la manera, tenemos que hacer esto, y hacer los ajustes necesarios. Por lo tanto, no solo la interoperabilidad y esta soberanía nos va a ayudar a mejorar procesos de atención, sino que nos ayudan a mejorar procesos para dar esta real continuidad a los cuidados que incorporen elementos también de educación y de escucha a las personas que estamos requiriendo de la atención en salud, y por eso resulta tan clave, y por eso es de hecho una prioridad que está en el programa, en el fondo llevarlo a cabo. Cecilia, y en ese sentido, ¿tú has podido observar hoy día algún piloto o alguna experiencia, más bien más que hablar de piloto, de notas abiertas que puedan estar siendo en el fondo accedidas por los equipos de salud, aunque sea en el momento de la consulta, pero donde se está integrando la información diaria de los pacientes? La experiencia de lo que me ha tocado ver, esto lo digo porque tú hiciste una distinción que me parece buena hacer, que solo van, ¿cuántos días dijiste? 52, no menos. Entonces, en el fondo, esto es desde el año pasado, ¿sí? Claro. No de ahora. Debo aclarar eso, que no es desde este rol, ¿no?
pero lo que hemos mirado más son las experiencias que tiene el movimiento Open Notes, que además han podido generar harta data a propósito de esto, identificar las barreras, porque creo que también eso es interesante, que esto es una conversa y que por eso también me parece relevante que cambie, no solo que hablemos de interoperabilidad, porque eso es, de nuevo, como que nos retrotrae a enchufar cosas. ¿Sí? Claro. O sea, esto ponemos una zapatilla y enchufamos cosas y estamos listos. Pero esto también es un cambio cultural. Y es un cambio cultural no solo que las pacientes, digamos, a los equipos de salud, ya ustedes, no, es un cambio que nos involucra a tanto pacientes como equipos de salud. Por lo tanto, en este cambio cultural necesitamos dialogar, porque en el fondo, por ejemplo, una de las cosas que ha registrado el movimiento de notas abiertas es dónde hay más resistencia, en qué tipo de registros ocurre más resistencia y los equipos dicen, chuta, pero es que yo si muestro mis notas, pongo en riesgo lo que hago o hay cosas que a lo mejor no puedo decir de la manera en que lo decía. Ellos han hecho una muy buena sistematización de eso. Entonces, lamentablemente una experiencia que por ahora es la que yo más conozco, que está en inglés, en el fondo una experiencia más anglo. No conozco experiencias que estén todavía que tengan esa cantidad de data recopilada en nuestra región aún. Pero yo creo que la intención está y que vamos a poder hacer ciertos esfuerzos conjuntos para levantar esa experiencia y esa data desde nuestra propia región, que además, por supuesto, va a tener desafíos culturales propios, que no son replicables. En el fondo, esto como implica un desafío cultural y una transformación cultural, y no solo enchufar cosas, por decirlo, lo digo en bruto, yo sé que no es enchufar cosas, es como la simplificación, va a requerir de un abordaje propio de nuestra región también, porque es un fenómeno, por supuesto, cultural distinto. Efectivamente, de hecho pensaba hace muy poco, escuchaba que, por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial, después de la pandemia parece que comenzamos a hablar harto de inteligencia artificial, de machine learning, pero estos algoritmos se entrenan y que no había suficiente data, lo que dices tú, en Latinoamérica, del comportamiento de los pacientes en relación con ciertas enfermedades, que pudieran hacer que estos algoritmos fueran predictivos realmente. O sea, que estábamos ocupando data más de Europa, más de Estados Unidos en algunos casos, pero eso no es linealmente reproducible acá. Entonces, que uno de los cuidados que tenía que ver, o sea, que había que tener, era con el entrenamiento precisamente de los algoritmos, y cuando hablábamos de data local y cuando hablábamos de data fuera de Latinoamérica, al menos para poner ahí un marco. En Perú, Oscar, ¿cómo ustedes están viendo esta tendencia? Porque a mí me llaman la atención algunas cosas cuando hablamos en los seminarios, decimos, lo decía al principio, hay que poner al paciente al centro, hay que poner sus necesidades, o entender más bien sus necesidades. Hay una cosa que alguna vez le escuché a Cecilia y yo la encontré genial, es de esas cosas que uno se roba para decirla en estos espacios, que Cecilia decía, mire, si usted hace una app que es un pastillero, que parece súper genial desde el punto de vista de la tecnología, porque usted construyó una app que alguien la puede descargar, que le va a decir a qué hora se toma la pastilla y todo eso. Decía, yo como paciente crónico no quiero que me estén recordando cada 2 horas que soy un paciente crónico con una alarma que en el fondo me está obligando a tomar la pastilla. Entonces, creo que ahí hay una brecha entre la percepción de experiencia del paciente y también lo que desde tecnología muchas veces se quiere hacer. Entonces, te quería preguntar esto, ¿cómo es la discusión en Perú respecto de la experiencia que tienen los pacientes y su relación, lo voy a decir así, con su salud y con el sistema de salud? Yo creo, bueno, no creo, voy a utilizar la definición correcta. Hay un artículo del 2014, ¿sí? Donde se comparaba cuál era el estado de los países en Latinoamérica. Perú estaba en el penúltimo lugar, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, lógicamente Chile, Colombia nos llevaba años, solamente estábamos por encima de Bolivia y Venezuela para aquel momento, si no recuerdo mal, para el 2014. Entonces, en líneas generales, creo que la percepción del usuario sobre
el sistema de salud, por lo menos en el Perú, es bastante negativo, ¿no? O sea, bastante negativo. Somos uno de los países inclusive que tiene más gasto de bolsillo, donde los pacientes tienen que pagar fuera de lo que ya tienen, que muchas veces que realizar gastos para su salud. Aparte tienen que sacar del bolsillo para realizar pagos, porque simplemente el sistema no cuenta con todas las condiciones. Más allá del tema de interoperabilidad, ¿no? Ni siquiera he entrado a conversar sobre ese tema. O sea, primero, la percepción del paciente en líneas generales es bastante negativa. Y el mayor problema, vuelvo a insistir en eso, es cuando el paciente pasa del establecimiento A al establecimiento B, no existe forma, por lo menos hoy día en el Perú, de que los sistemas puedan conversar, ¿no? Entonces, para el paciente es simplemente tener que sacar toda una copia completa de toda su historia y migrarla hacia el siguiente establecimiento. Creo que por lo menos en el Perú todavía es bastante rudimentario estos temas, ¿no? Inclusive, existen otro tipo de negocios, como por ejemplo banca, ¿no? Banca, me refiero a temas de bancos, ustedes van y el tema de user experience, que es la experiencia del usuario, está muy fomentada, muy fomentada. Hay bastante, inclusive investigaciones, hay bastante sobre ese lado, con un enfoque más cualitativo, ¿no? De la percepción del usuario. Sin embargo, en salud, ese tipo de investigaciones o la importancia que se le puede dar a ese ángulo, creo que aún es bastante rudimentario. Y por lo menos en países como Perú todavía es muchísimo más rudimentario. Creo que Chile todavía tiene un poquito más de avance, inclusive con temas tan simples como historia clínica electrónica. Ustedes ya venían trabajando temas de telesalud mucho antes que nosotros. Tenían mucho más avance, inclusive ahorita estamos hablando de inteligencia artificial. En el Perú, hace creo que un año antes de la pandemia salió un solo artículo, la vez pasada estuve revisando, teníamos un solo artículo publicado en el Perú sobre inteligencia artificial. O sea, ni siquiera entendíamos la definición de inteligencia artificial en salud, por llamarte así, ¿no? Entonces, creo que todavía estamos bastante relegados en ese aspecto. Súper, muchas gracias, Oscar. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de una cosa y que también estaba leyendo alguna de las preguntas. En el 2016, el New York Times publicó un artículo que se llamaba ¿Qué pasaría si los pacientes leyeran su registro? Entonces, ellos hacían un análisis que es bien interesante porque él decía que incluso, bueno, tú que eres médico, el artículo decía, los médicos se preocuparían de registrar mejor. Ese era como uno de los elementos centrales. Decía, la calidad de la información mejoraría cuando hay un otro que me está mirando o que puede mirarme eventualmente. Yo puedo comenzar a mejorar una serie de cosas. Entonces, el artículo es bastante extenso, pero lo que dice en general habla de los grandes beneficios que tiene que los pacientes puedan acceder a su información. En ese momento, el estudio se hace sobre el Veteran Affairs en Estados Unidos, y el acceso es bastante menor. O sea, ellos dicen, mira, todos estos beneficios nosotros los entendemos, los publicamos y los sistematizamos, sin embargo, todavía es un grupo menor de pacientes los que están ingresando a ver su registro. Sin embargo, yo creo que con el tiempo esto ha ido cambiando. Además que el mundo ha cambiado, o sea, si uno lo piensa, la esperanza de vida, o sea, es decir, vamos a vivir más, nuestro comportamiento, el cigarrillo, la cafeína, la alimentación, el alcohol, ha ido haciendo que vivamos más y que probablemente todos vamos a ser parte de un grupo de pacientes con enfermedades crónicas. Creo que lo decía Cecilia recién, 9 millones de personas en Chile, decía, toman algún medicamento desde el punto de vista de estas enfermedades que son de largo aliento. Entonces, y que más que largo aliento, perdón, es que te acompañan, ya son parte de cómo tú las tienes que incorporar en tu vida. Entonces, eso mismo, a mí me pasa una cosa, y es que cuando uno ve los sistemas de salud, que Cecilia decía, funcionan como con estas metodologías como de radar, en el fondo están construidas para eventos de atención. Entonces yo veo un paciente y luego veo otro paciente y lo veo en una consulta ambulatoria, luego veo un examen, luego es como que voy midiendo los resultados del sistema de salud,
no quiero hablar de la palabra producción, pero sí por eventos, y todo está estructurado por eventos, entonces son todos los contactos entre el paciente y el sistema de salud. Pero vemos de manera poco integral, pareciera, al paciente. Entonces, le quería preguntar a Cecilia, en esta nueva propuesta, cuando hablamos de un sistema único de salud, donde hablamos de la integración de atención primaria, donde hablamos de la integración del sector privado también, en estos modelos donde yo me puedo atender como libre elección o como parte de lo que es el seguro público. En el fondo, hoy día, ¿cómo están viendo este tránsito hacia ese modelo que podría también de alguna manera hacerse cargo de lo que tú decías, de las necesidades de los pacientes, de tener una mayor visión de su información, porque esto evidentemente generaría la necesidad de tener los establecimientos integrados y tener también la información del paciente a la vista y que probablemente también el paciente pueda sumar información. Entonces, preguntarte con 32 días de instalación de nuevo, no queremos preguntarte por qué es lo que han hecho, no, sino que en el fondo cómo lo están mirando. Eso. Dos cosas ahí. Había una pregunta y lo mencionó Oscar, entonces quería hacer mención a este tema, comparó con la banca. ¿Sí? Y alguien preguntaba cuánta gente entra a mirar los registros. Lo que ha mirado el movimiento de notas abiertas en Estados Unidos es que, no me acuerdo en este minuto del porcentaje exacto, pero es bajo. Y de hecho llama la atención lo bajo que es. Y a mí eso siempre me ha llevado a hacerme la pregunta de lo que pasa. Yo no sé si ustedes entran, por ejemplo, todos los días a su cuenta de banco a mirar los movimientos que se han hecho así como en las últimas horas. Uno, como No. yo en general hago esta pregunta y me dicen una vez al mes para pegarle una revisada. Es un poco la misma lógica, pero hay una cierta tranquilidad de que tienes ahí y que cuando necesitas mirar puedes mirar lo que sea. La banca ha incorporado una herramienta que me parece bien interesante, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó un día que yo estaba sentada trabajando, estaba escribiendo y me llega una notificación, ha retirado no sé cuánta plata un cajero. Y yo digo, yo estoy sentada aquí, mi tarjeta está conmigo, algo pasó, me habían clonado la tarjeta. Cuando también empezamos a conversar de esto de quién tiene acceso a los datos y el tema de la privacidad, o sea, el hecho de que existan estas data, que exista esta soberanía, también te puede permitir levantar mecanismos de seguridad interesantes, donde uno también sepa quién está mirando, quién está accediendo a tus registros y por qué. Entonces también ahí como hay una mirada que darle. Y sobre lo que tú decías, estaba leyendo recién un comentario que más allá de la reforma, que en el fondo es una conversa que hoy día se inicia hace algunos días atrás, pero que tiene un camino largo que recorrer y una conversación interesante que vamos a tener como país. Lo que tú mencionas y que es clave es la continuidad de los cuidados, ¿sí? En esto. Entonces, y lo mencionaba en un comentario el doctor Camilo Vaz, que me parece que es súper clave de entender y cómo estos sistemas pueden aportar a entregar esa continuidad de los cuidados. Porque hoy día, si hay algo que sabemos nosotros mismos como pacientes desde la experiencia, es que lo peor que puede pasar es que uno haga este picoteo que en el fondo pareciera resolver, y uno dice, resolví el problema puntual, pero cuando entendemos y quienes vivimos con enfermedades crónicas o con enfermedades raras, entendemos que lo fundamental no es resolver el problema puntual en un momento puntual, sino que tener continuidad de los cuidados, porque muchas de las cosas que nos van pasando se vinculan unas con otras. Y cuando no hay esa mirada integral y esa mirada que vincula y que además debiese vincular determinantes sociales y otras, nos perdemos entonces y hacemos estas atenciones que parchan, pero que no nos estamos haciendo cargo del cuidado de salud que cada uno de nosotros y nosotras requiere. Entonces ahí está el desafío, ¿sí? Más allá de cómo se mira desde la reforma y de este sistema y de este seguro único y el sistema único, es cómo vamos a dar esta garantía de continuidad de los cuidados en el sistema que tengamos posterior a una reforma.
Claro, claro, porque esa continuidad de cuidado requiere, tal como conversábamos, disponibilidad de la información, para no hablar de, tal como decías tú, Cecilia, de enchufar, que en la práctica la analogía es correcta, enchufar múltiples sistemas, múltiples fuentes de información con el objetivo de poder generar esa continuidad que sea en oportunidad, esa continuidad que sea en calidad, como decía Óscar, y esa continuidad también que sea no solo en la consulta médica o no solo en el laboratorio cuando me hago el examen, sino que sea en el día a día que me está acompañando desde el punto de vista de la información. La analogía del banco, fíjate que yo la había escuchado antes y tú tienes toda la razón. En algún momento me tocó discutir respecto de si el acceso del 2% de la población a un portal de pacientes era un éxito o era un fracaso. Y la pregunta era si alguien de la mesa se entretenía mirando los registros de salud de uno. Y la respuesta fue precisamente, sabes que no. Entonces, efectivamente, ahí yo creo que hay que ver, porque este es un cambio cultural, es un cambio de educación, es un cambio también de entender que también la salud es de uno. O sea, y uno se va empoderando en ese sentido. Y probablemente esto va a ir cambiando, pero no podemos tratar de catalogar, yo creo, de éxito o de fracaso hoy día una solución en una etapa tan temprana, probablemente culturalmente, de lo que estamos cambiando, porque aquí estamos cambiando una cosa grande, que es cómo la gente en el fondo se relaciona con su salud a través del sistema de salud. Entonces, en el fondo no es lo mismo que cuando yo compro un servicio, o acá es una cosa más compleja y que requiere que todos los actores se unan en pro de ese objetivo. Nos quedan 15 minutos aproximadamente, entonces yo quisiera hacerle una última pregunta y luego tomar las preguntas que nos han ido haciendo los participantes del conversatorio. En Perú, durante la pandemia, una política, una tecnología que tenía que ver con la Red Nacional de Telesalud. Y en Chile se implementó, bueno, esto fue antes de la pandemia, Hospital Digital, que lo que buscaban era, mediante telemedicina, voy a hablar solamente en términos generales, aumentar la resolutividad de las atenciones de salud mediante estos complementos a distancia. Entonces, quería preguntarle a ustedes, siempre desde hace 2 años muy difícil cuando uno habla de pospandemia, pero uno se tiene que imaginar que en algún momento va a haber una pospandemia. ¿Cómo ven estas estrategias fuera del contexto del COVID? Entonces, la pregunta para Óscar es, ¿cómo ve la Red Nacional de Telesalud en el caso del Perú? Y en tu caso, Cecilia, ¿cómo ves la continuidad y el enfoque de Hospital Digital? Entonces, quisiera partir por Óscar en esta pregunta. Empezaría, Andrés, con decir que, espero que no sea de mal mi comentario, pero el COVID fue un catalizador, ¿no? Si no hubiera existido COVID, probablemente el Perú hubiera seguido sin muchas cosas que hoy día se han tenido que implementar, muchas de ellas de forma veloz, pero el COVID simplemente sirvió como catalizador, ¿no? Entonces, uno de estos ejemplos es los servicios de telesalud. Pre-pandemia, y aquí lo tengo bastante claro, lo que la norma exigía era que la atención de telesalud se dé entre un personal de salud y otro personal de salud. No podía existir contacto directo en el Perú paciente-médico. Tanto es así que hubo, previo a la pandemia, una denuncia médica, un médico bastante conocido, porque dio una atención entre paciente y médico y fue televisada. Sin embargo, el COVID sirvió como un catalizador porque, lógicamente, nos mandaron a todos a cuarentena y tenía que darse la continuidad de la atención. El paciente tenía que seguir atendiéndose. Entonces, lo único que nos quedaba fue flexibilizar las normas para pasar de tener uno de los pocos establecimientos que daba servicios y era teleconsulta, lo único que daban era el Instituto del Niño San Borja. Salud tenía una pequeña iniciativa, pero no había nada grande, no había nada macro. Entonces, la pandemia nos ayudó y nos pasó de cero, de volumen cero, inclusive a trastocar prácticamente los servicios ambulatorios, y existen instituciones que hoy día son completamente digitales. Eso pre-pandemia era prácticamente imposible, ¿no? Sí se ha fortalecido, ha servido como una oportunidad para
creo que para la mayoría de instituciones públicas y privadas, el tema del COVID solamente como una oportunidad para poder implementar ese tipo de tecnologías. No es una tecnología nueva, ¿no? Porque esto ya se venía dando en varios países. Nosotros probablemente hemos sido de los últimos en implementarlo, pero ha crecido literalmente como espuma. Entonces, eso ha servido un montón, creo, para poder dar continuidad de atención en varias cantidades de patologías que no podían movilizarse. Inclusive, me haces una pregunta bastante interesante que era el otro lado, es, nosotros como Grupo San Pablo, hoy día prácticamente el 30-35% de nuestros pacientes que son continuadores en especialidades crónicas como endocrino, cardiología, van por modelo de teleconsulta. O sea, ya identificaron que ese modelo para ellos es mucho mejor. Se ha tenido que hacer, y también lo han mencionado ustedes, hay que hacer una transformación, no solamente en la parte de enchufar cosas, sino educar al paciente, ¿no? Y educar al médico para decirle la importancia de que, de que no se movilice el paciente, ¿no? De que se quede en su casa y que esto pueda ser útil para que se pueda dar la continuidad. Sí creo que las cosas han cambiado un montón. En ese aspecto, el Perú estalló literalmente, ¿no? Estalló con dos cosas, ¿ah? Inclusive se ha vuelto una política de dos cosas. Uno es la implementación de servicios de telesalud y el otro es historia clínica electrónica. Se está intentando apuntar a que el Perú interopere, ¿no? Interopere como independientemente del establecimiento o de la institución. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. La pregunta tenía dos partes. Una era la Red Nacional de Telesalud, en el caso del Perú, y la otra era Hospital Digital acá en Chile. Hemos visto las últimas semanas, Cecilia, que han salido algunas noticias respecto de Hospital Digital, de la resolución que ha tenido, el número de atenciones que han realizado. Entonces, te quería preguntar a ustedes cómo de nuevo, de manera temprana tal vez, pero ¿cómo ven el impacto que puede tener Hospital Digital en este proceso de reforma? Yo creo que ahí hay una distinción también importante que hacer. Esto, así como pensemos nosotros cuando nos encontramos con alguien y uno le dice a alguien, oye, ayer hablé con X persona, y en verdad uno no habló, sino que se comunicó, pero a través de un WhatsApp, por ejemplo, ¿sí? Y uno dice, hablé con, mamá, hablé con mi hermano, y me dijo que no sé qué, pero en verdad lo que hicimos fue chatear por WhatsApp. Pero ya no estamos siendo tan precisos en decir chateé por WhatsApp, chateé por Instagram, sino que uno dice hablé con, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasa algo similar con los chiquititos, los pequeños. Durante la pandemia yo tengo un sobrino bien pequeñito y él no hacía la distinción de si me vio por Zoom, me vio, él dice estuve con. ¿Por qué digo esto? Porque hace años atrás una persona que ha trabajado harto en estos temas digitales de atención en salud en España nos hacía esta observación de por qué intentamos esto de ponerle apellido a todo. Entonces, y no sé qué, tele no sé cuánto. Entonces decía, ya, es necesario, claro que es necesario, porque así como uno diferencia un bono de la atención de bono o atención como de especialidad, y necesitamos ciertos nombres para entender y lo que estamos haciendo, pero en el fondo, el gran propósito tiene que ser la continuidad de la atención con los medios que estén disponibles. Más que si le ponemos un foco es que tenemos que tener la estrategia o el gran propósito es la continuidad, con todo aquello que lo permita. En algún momento entonces yo me acuerdo, yo partí hace muchos años y solo para rendirle un homenaje, aprendí mucho trabajando en el hospital de Curacaví. Uno de sus directores fue el doctor Eyerman, y él, por ejemplo, contaba cómo hacía ciertas compras y cómo agarraba la ambulancia, llenaba de ciertas cosas de Curacaví y venía a Santiago y hacían intercambio y no sé qué. Entonces, ¿por qué me trae esa historia? Porque en ese momento la posibilidad era hacer ciertos intercambios para conseguir, estamos hablando de muchos años atrás, después, entonces, pero nadie le ponía un apellido, te fijas, así como atención en auto, atención en moto, es continuidad de la atención con los medios que estén disponibles. Y hoy día tenemos estos
que no sabemos el desarrollo tecnológico que nos pueden llevar. Hemos visto en otros países como la atención de urgencia, por ejemplo, la están apoyando los drones, ¿sí? Y apoyan en lugares de difícil acceso, se apoya a través de drones. Entonces, ¿cuál es el propósito? Yo creo que siempre tenemos que volver a, más que a cuál es el nombre de la solución que va a ir cambiando con los años, lo que nos tiene que mover es cuál es el propósito. Y el propósito es, con las distintas herramientas que hoy tenemos, que podamos entregar una continuidad de la atención con un trato justo, un trato digno, que pueda dar entonces respuesta a los temas de salud que hoy día la población y la ciudadanía tienen. Y aprovecho, Cecilia, de preguntarte inmediatamente, los pacientes, sobre todo aquellos pacientes crónicos, porque acá uno podría tener una matriz y decir, a ver, tengo un paciente que requiere asistencia de cuidado por su patología, o podría tener pacientes que dada su edad requieren asistencia de cuidado. Por ejemplo, un niño podría no tener una enfermedad grave, pero tiene un cuidador, ¿ya? Es como, o un adulto mayor, yo llevo a mi abuelo cada vez que va al médico, qué sé yo, y podría eso denominarse parte del sistema de cuidado, aun cuando su patología no necesariamente lo requiere. Entonces, en esta conversación, cuando hablamos del acceso a la información, la soberanía, la integración o la interoperabilidad, ¿qué rol juega el sistema de cuidado o los cuidadores en este espacio? Porque hace muchos años yo recuerdo que trabajando con la doctora Opaso en el Instituto Nacional de Geriatría, hablábamos de la importancia de los cuidadores. En ese momento el instituto quería certificar cuidadores en el ámbito geriátrico, por supuesto. Entonces, recordaba esto y claro, pareciera que todo el sistema de cuidado no aparece en la conversación. Entonces, te quería preguntarte desde tu experiencia o desde la experiencia conversando con otros actores respecto de esto. Solo ahí, o sea, una cosa es desde la mirada desde salud, es decir, que siempre cuidadores, cuidadoras es fundamental además en esta continuidad del cuidado, pero además recordar que uno de los compromisos y también algo que está establecido en el programa es desarrollar en los próximos meses, los próximos años, el Sistema Nacional de Cuidado. Entonces, es una prioridad también para el gobierno el tema y que es clave, de hecho. Perfecto. Muchas gracias. Oye, voy a pasar a leer alguna de las preguntas. Primero que nada, agradecerle a los dos la conversación que hemos tenido. Aparece, acá hay una pregunta que es bien interesante, que es de la doctora Gómez, Paulina Gómez de BUPA. Entonces, ella pregunta, dice, ¿cómo convive la soberanía de la información de los pacientes con la rigidez de las normas en términos de la privacidad de la información y que hoy día, sobre todo en el sector privado, pareciera que impiden un poco el compartir la historia clínica de los pacientes? Yo no sé si esto pasa en Perú, Oscar, pero aprovecho de preguntarle a los dos. ¿Cómo ven el que puedan convivir estas dos estrategias? Si es que pueden convivir, a lo mejor hay que eliminar alguna de las normas para poder abrir la soberanía de la información. No sé, por tu lado, Oscar, ¿cómo lo ves? Sí, son para mí dos lados, ¿no? O sea, creo que el paciente, nosotros, por lo menos una cosa que siempre he intentado ver es, ¿qué es lo que el paciente autoriza? Siempre voy por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente permite? ¿No? Si el mejor ejemplo para esto es, cada acto de salud debería estar acompañado por un consentimiento en el cual el paciente consiente la atención. Entonces, a eso mismo siempre deberíamos llevar el tema tecnológico. Cuando a veces doy clases exactamente sobre este punto, siempre digo, no se puede hacer algo que el paciente no consienta. Entonces, acá hay una línea bastante delgada, porque muchas veces el paciente no puede identificar qué puede consentir. Entonces, por ejemplo, la norma en el Perú habla sobre historia clínica y lo divide en dos, información básica, ¿no? E información delicada, que no es información básica, y dentro de esto consideran, por ejemplo, diagnósticos como que el paciente tiene VIH o una enfermedad de transmisión sexual, pero el paciente no identifica que eso, hacia qué lado tiene que lanzarlo. Entonces, la línea es bien delgada, ¿no? Si no educamos primero al paciente, él tampoco va a saber hacia dónde tiene que colocarlo. Eso por un lado. Y por otro lado,
los accesos hacia el front del paciente al día de hoy son críticos. En el Perú, en este momento no hay ninguna institución que haya apuntado, se dan algunas soluciones puntuales, ¿no? Unos dan imágenes, otros dan laboratorio, otros por ahí te dejan acceder a algún poco de información. Sin embargo, hay una caja que centralice la información y que le dé un front hacia el paciente, en el cual el paciente se empodere, en este momento en el Perú no tenemos. Apuntamos a eso, por lo menos nosotros como Grupo San Pablo apuntamos a eso, ¿no? Es algo sobre lo que estamos trabajando. Perfecto. Y por tu lado, Cecilia, ¿cómo ves que convive esta norma respecto de la privacidad y los resguardos de los datos de la información de los pacientes en salud y el acceso y la soberanía de esa información? Sí, lo que pasa es que finalmente, de nuevo, me salgo de salud, pero porque estas son cosas que van más allá en el fondo de salud. La estructura normativa de la sociedad da cuenta también de procesos y fenómenos culturales. Y por supuesto que hace 20 años atrás no nos estábamos haciendo esta pregunta y nos parecía, o sea, la relación médico-paciente ha ido cambiando en los últimos años, estamos entendiendo y ha ido cambiando no solo porque hemos hecho un gran descubrimiento, así como que un día despertamos, sino que porque también la epidemiología ha ido cambiando y requiere de cosas distintas. O sea, es súper comprensible que cuando los temas de salud eran agudos, ¿cierto? Uno dijera, y hoy día también, a mí cuando me dicen esto de la decisión compartida, la relación médico-paciente, también debiese ocurrir en urgencia, me dice, chuta, pero es que en urgencia necesitamos que se actúe muy rápido, en urgencia se resuelve. Yo no querría, frente a la urgencia de algún familiar, que saliera el médico a preguntarme, y ustedes como familia, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus creencias? Uno dice, no, pero si, así uno le diría, doctor, por favor, vuelva a la sala y haga todo lo que necesita hacer. Entonces también entender que ese era el sistema de salud con el que convivíamos no poco tiempo atrás. Entonces el cambio en la epidemiología genera todo este cambio cultural, que nos hagamos las preguntas de cuál debe ser la relación médico-paciente, que entendamos que esta relación hoy día es distinta y no es alguien solo que prescribe, sino que empieza a ser, en esta continuidad de los cuidados también, alguien que te acompaña en el transcurso y a lo largo de tu vida y en un proceso de salud, de enfermedad, en el fondo, y eso hace que los requerimientos cambien y por lo tanto que la normativa no vaya a la par con esta conversación es algo que es bien lógico y que vamos a tener que ir entonces intencionando en colaboración y en conjunto todos estos cambios, porque la estructura normativa de la sociedad responde a una cultura que en estos últimos años nosotros en salud al menos hemos visto que ha ido cambiando. Entonces tenemos el desafío desde varias aristas y por eso estos son procesos que van a ir siendo colaborativos, porque se requiere la mirada de la sociedad civil, pacientes, quienes están en el nivel de desarrollo, legislación, autoridad, y es un proceso que nos involucra a todas y a todos. Pensaba en los procesos de innovación que muchas veces van más rápido que la normativa. Un poco lo que dices tú, Uber, Airbnb, qué sé yo, que son casos conocidos de que no hubo que normar los primeros para que funcionaran. La norma vino una vez que ya estaban culturalmente instalados. También pensaba en lo interesante de la discusión, es que salud es demasiado particular, y yo creo que eso también es lo entretenido, al menos para los que nos apasiona esto, que tiene que ver, por ejemplo, un día estábamos en la discusión hace unos 3, 4 meses atrás, cuando se estaba diseñando la Estrategia Nacional de Salud para la nueva década, que se trabajó a fines del año pasado. Y hablábamos de la seguridad de los sistemas. Entonces alguien decía, es que la seguridad de los sistemas depende. Entonces, cuando alguien dice que depende de la seguridad de los sistemas, es como quedó la escoba en la reunión. Pero él explicaba y decía, mira, si tú me dices que un médico puede acceder a mis datos en cualquier momento, chuta, para mí es un escándalo, porque a lo mejor el médico no tendría por qué acceder a mis datos. Pero si tú me dices que yo estoy en la urgencia, estoy con riesgo vital, y el médico puede acceder a mis datos, chuta, me puede salvar la vida. Entonces, hay contextos. No es tan lineal la discusión de cuándo accedo a los datos, cuándo no. Y ahí me tomo de algo que preguntaba Edgardo Pino en el chat, que él decía, si yo puedo tener soberanía sobre mis datos y puedo acceder a ellos, eventualmente
yo me imagino que aquí está pensando en la estrategia del Blue Button en Estados Unidos, que es la extracción de la historia clínica personal. Eventualmente yo podría monetizar esto, por ejemplo, disponibilizando mis datos para estudios clínicos. Entonces, evidentemente esto no lo vamos a resolver en este espacio, pero sí es una conversación súper interesante cuando involucramos al paciente. Porque cuando no involucramos al paciente, cuando no nos preguntamos respecto de la necesidad de acceso a la historia clínica, cuando no nos preguntamos respecto de esto que mencionaba Cecilia de las notas abiertas, ni todo lo que pasa cuando no está visitando al médico, en el fondo pareciera que todo está más o menos claro. El sistema A se va a conectar con el B, vamos a registrar los procesos de atención, después vamos a sacar una estadística que principalmente apunta a la producción, y pareciera que en diseño de sistemas la cosa anda bastante estructurada, pero cuando incorporamos al paciente, al sistema de cuidado, a su familia, a las decisiones clínicas, pareciera que esto se desarma un poco. Yo creo que es lo entretenido también de lo que hacemos. Así que yo les quiero agradecer la oportunidad de haber conversado. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para seguir conversando, porque en realidad estos temas son súper, súper apasionantes, y además que uno siente que estamos en un momento como en un punto de quiebre, como que hemos venido tratando de resolver cosas tanto tiempo de la misma manera y pareciera que no han resultado. Entonces hoy día nos estamos preguntando, ¿y si en realidad tratar de resolver lo que no ha resultado, y esto que venimos haciendo de la misma manera tanto tiempo, lo cambiamos? Y pensamos en un sistema distinto y pensamos en un modelo distinto, pareciera que por ahí va la cosa. O sea, en dejar de pensar, de resolver tal como estaban las cosas y avanzar hacia un nuevo modelo. Así que yo quiero agradecerles la posibilidad de conversar, el poder tener estas experiencias tanto de Perú como de Chile, el tener la posibilidad de que Cecilia nos contara también desde este espacio de la sociedad civil, así como de este espacio de el gobierno hoy día, y también agradecerle a todos los asistentes porque en realidad estuvo muy, muy interesante el conversatorio. Estimado Andrés, Cecilia, Oscar, muchísimas gracias por participar. La verdad es que tuvimos un conversatorio de lujo con muy buena audiencia, con actores conocidos en Chile y en otros países de la región. Así que sin más preámbulos los dejo. Espero verles en otra oportunidad muy pronto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias, Hasta luego. Franco, Andrés. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, Oscar. Chao.